Bienvenidos, valientes, al Jardín de los Miedos, un lugar donde las sombras cobran vida y las historias más oscuras encuentran su morada. Esta noche les traigo una historia que marcará su memoria para siempre. Una historia sobre la soledad, la desesperación y la inquietante sensación de ser observado, sin saber por qué, ni por quién. Imaginen estar en su hogar, a solas, creyendo que nada podría pasar, hasta que el teléfono suena. Una llamada desconocida, una voz que jamás habías escuchado, y un mensaje aterrador que cambiará todo. Esta es la historia de Diego, un hombre común que nunca imaginó que su vida se vería envuelta en el horror, solo por un último llamado. Prepárense, porque el último llamado que recibas, puede ser el tuyo. El último llamado. Era una noche común, o al menos, eso parecía para Diego. La luna llena brillaba débilmente sobre la ciudad, y la oscuridad de la madrugada envolvía todo en su abrazo silencioso. Diego, como cada noche, se encontraba en su apartamento, solo. Había terminado de trabajar hace unas horas, pero la ansiedad de no poder dormir lo mantenía despierto. Como tantas veces antes, su mente se veía atrapada en pensamientos que no podía controlar. Las preocupaciones por el trabajo, por el futuro, por el pasado. La misma rutina, el mismo ciclo. Decidió entonces distraerse mirando su teléfono, desplazándose por las redes sociales, pero la calma de la noche se vería alterada por algo que jamás hubiera imaginado. A las 2:15 am, el teléfono vibró, interrumpiendo el silencio absoluto de la habitación. En la pantalla apareció un número desconocido. Diego frunció el ceño, pensativo. ¿Quién estaría llamando a estas horas? Nadie en su vida tenía ese número. Quizás una llamada equivocada, pensó. A pesar de la incomodidad que sentía, decidió devolver la llamada. No sabía que ese sería el comienzo de una pesadilla que lo marcaría para siempre. Al descolgar, la voz que escuchó del otro lado no era la de alguien conocido. Era profunda, gutural, distorsionada. Sonaba como si estuviera filtrada a través de algún tipo de interferencia, o tal vez como si proviera de una zona en donde el tiempo y el espacio se desdibujaban. La primera palabra, de por sí, heló su sangre. Diego, la voz no era amistosa, no había cordialidad en ella. Era casi como un susurro. Como si alguien estuviera oculto, esperando en la penumbra, observando desde las sombras. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía qué responder. Estaba a punto de colgar cuando la voz continuó, más clara esta vez. Te estoy esperando, en tu casa. Ven aquí. Diego no comprendió al principio. ¿En su casa? ¿Quién era este extraño? ¿Cómo sabía esa persona su nombre? No había ninguna razón para que alguien pudiera estar allí. Llevaba semanas sin recibir visitas. Aún así, una sensación extraña lo invadió. Como un pequeño nudo en su estómago que no podía ignorar. ¿Quién eres?, preguntó Diego, intentando calmarse, aunque su voz traicionaba un leve temblor. La respuesta que obtuvo fue aún más desconcertante. Lo sabes bien, Diego. Yo te conozco. Tú lo sabes. Un silencio cargado de tensión siguió a esas palabras. Diego no sabía si colgar o seguir escuchando. Algo dentro de él le decía que debía hacerlo, que debía cortar la llamada y seguir con su vida, pero, inexplicablemente, algo le retenía, una extraña curiosidad que lo obligaba a preguntar más. ¿Qué quería de él? ¿Quién era? ¿Qué sabes de mí?, insistió, sintiendo que la conversación tomaba un giro que lo superaba. La respuesta que obtuvo no fue lo que esperaba. La voz, ahora más distorsionada, se hizo aún más baja y grave. Tu casa, Diego. Estoy en ella. Te espero. Lo he hecho todo por ti, todo. La llamada se cortó abruptamente. Diego se quedó mirando su teléfono, el eco de esas palabras resonando en su mente. Su corazón latía con fuerza, pero decidió no hacerle más caso, quizás era alguna broma pesada o una llamada equivocada. Sin embargo, esa sensación de incomodidad persistía. No podía sacarse la voz de la cabeza. Decidió entonces ir a la cocina a beber un vaso de agua. Mientras caminaba por el pasillo oscuro, miró por la ventana del pasillo que daba al patio trasero. Su respiración se detuvo.
A lo lejos, en la esquina de su jardín, una figura oscura estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la casa. Era una silueta humanoide, borrosa, con una postura extraña. Diego frunció el ceño, entrecerrando los ojos, preguntándose si su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero no, la figura seguía allí, inmóvil, como si aguardara algo. O, peor aún, como si lo estuviera esperando. Una sensación de terror helado se apoderó de él. El mismo terror que no se puede explicar, ese que te paraliza, que te quita la capacidad de pensar con claridad. La figura no se movía, pero la sensación de ser observado era insoportable. De repente, su teléfono vibró otra vez. Esta vez, Diego temía contestarlo, pero lo hizo de todos modos. El número desconocido apareció nuevamente en la pantalla. «Mírame, Diego». La voz era la misma, pero más clara, más penetrante, como si estuviera dentro de su cabeza. No era posible, pero sentía que alguien estaba mirando a través de él, observando cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus miedos. En ese momento, el miedo ya lo había sobrepasado. La figura en el jardín ya no estaba. El silencio se había adueñado de la noche. Sin embargo, algo aún le decía que no estaba solo. «¿Qué quieres de mí?», dijo, con voz temblorosa. La respuesta que recibió lo congeló en el sitio. «Lo que he querido siempre, Diego. Tú». En ese momento, la luz de la ventana comenzó a parpadear. Diego miró alrededor, tratando de comprender lo que estaba pasando. Todo parecía distorsionarse. Las paredes de su apartamento se alargaban, el aire se volvía denso, pesado, como si algo estuviera presionando todo a su alrededor. Su corazón palpitaba acelerado. No podía respirar con normalidad, el aire se volvía cada vez más espeso. Y entonces, la figura apareció nuevamente. Esta vez, en el umbral de su puerta. No podía ser real, pero lo era. La figura se desmaterializaba y volvía a materializarse, como si fuera un reflejo distorsionado de algo muy antiguo, algo mucho más allá de la realidad. «Ven, estoy en tu casa, Diego. Lo sabes bien. Te he estado esperando». La figura se acercaba lentamente. Diego retrocedió, pero no podía mover los pies. Estaba paralizado por el miedo. De repente, la puerta de su apartamento se cerró con un estruendo ensordecedor, y la figura estaba dentro. En ese momento, todo el dolor acumulado dentro de él estalló, y una sensación de vacío lo envolvió. La figura comenzó a acercarse a él, caminando lentamente, con un paso que parecía no tener fin. A medida que lo hacía, la presencia de la figura se volvía más real, más tangible, más aterradora. «Ya no hay vuelta atrás, Diego. Todo lo que has hecho, todo lo que has dejado atrás, ahora es mío». De repente, la figura extendió una mano hacia él. Con un grito ahogado, Diego trató de huir, pero algo lo retenía, algo invisible lo mantenía cautivo. La mano de la figura tocó su rostro, y en ese instante, un dolor inmenso recorrió su cuerpo, como si estuviera siendo arrancado de su propia existencia. Y entonces, todo se desvaneció. La figura desapareció. Al día siguiente, la policía encontró el apartamento de Diego vacío. No había señales de lucha, ni de violencia. Solo un teléfono móvil apagado sobre la mesa, con un mensaje aún visible en la pantalla. «Ya no queda nada de él. Ahora es mío». Pero la historia no terminó ahí. En los días siguientes, más personas comenzaron a recibir llamadas del mismo número desconocido. Y todas las llamadas llevaban el mismo mensaje: «Te estoy esperando, como a Diego». El último llamado siempre llega a su destino. Y, ahora, el destino de Diego es solo el primero de muchos. Y así, la historia de Diego llegó a su fin. O al menos, eso pensaron quienes conocieron su nombre. El teléfono apagado, la puerta cerrada, la casa vacía, pero la verdad, mis amigos, es que el mal nunca descansa. La entidad que lo acechó, sigue esperando. Porque cuando el último llamado es atendido, no hay regreso. Y lo peor es que, en cualquier momento, esa llamada puede ser para ti. Un mensaje, un sonido lejano, y una voz, que te estará esperando. Así que, si alguna vez recibes una llamada de un número desconocido, no contestes.
Porque ya sabes, que lo que espera al otro lado del teléfono, no es de este mundo. Has sido advertido, y ahora, el jardín de los miedos, te aguarda.